Muy buenos días, compañeros y compañeras del Servicio de Protección Federal. Les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia denominada Eliminación de estereotipos y roles de género. Soy la inspectora jefa Judith Mendoza del área jurídica. Le agradecemos muchísimo a la maestra Tene Durán González. Es organizada esta conferencia por la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de las y los policías del Servicio de Protección Federal, la cual será impartida por la maestra Tene Durán González, directora de Atención a Víctimas en la Unidad de Género de la Secretaría de Gobernación, adscrita a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, a quien damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia como ponente. La maestra Tene Durán González es maestra y especialista en estudios de la mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Es licenciada en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con varios diplomados, entre ellos el de Cambio Climático y Agricultura Sustentable, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigación etnográfica en educación por la Universidad Nacional Autónoma de México y transversalización de la perspectiva de género en las acciones y políticas de medio ambiente por Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina. Actualmente se encuentra cursando la especialidad en Derechos Humanos de las Mujeres y Grupos Vulnerables en la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho. Se ha desempeñado en diversos cargos, entre los que se encuentran los de consultora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Organización de las Naciones Unidas, directora general de BAS International Certification, organismo certificador de la norma mexicana para la igualdad laboral y no discriminación, directora de Equidad de Género en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, subdirectora en la Secretaría de Educación Pública en el módulo de orientación, prevención y atención a la violencia de género, subdirectora de Migración y Trata en el Instituto Nacional de las Mujeres, jefa de Departamento de Institucionalización de la Perspectiva de Género en el Instituto Nacional de las Mujeres, psicóloga en el Programa de Desarrollo Familiar y Comunitario del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, docente del Instituto de Liderazgo Simón Boalá, agente capacitador externo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en 2019, evaluadora de la competencia atención presencial a presuntas víctimas de hostigamiento y acoso sexual en la Administración Pública Federal en InMujeres en el 2018. Consultora independiente realizando programas de capacitación, impartición de talleres, desarrollo de proyectos de investigación de campo y documental y diagnósticos, entre otras actividades. A partir del 2019 es directora de atención a víctimas en la Unidad de Género de la Secretaría de Gobernación, adscrita a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Sin más preámbulos, cedemos la palabra a la maestra Durán González, esperando que el tema a exponer sea de su total agrado. Le agradezco muchísimo, maestra. Adelante. Muchas gracias, muy buenos días. Verdaderamente nos da mucho gusto desde CONAVIM tener la oportunidad de tener este tipo de acercamientos con ustedes, con todo el personal. Y bueno, pues también para no retardarnos más, vamos a iniciar. Y bueno, pues voy a dar, para iniciar, para compartir la presentación. Y bueno, me imagino que ustedes estarán llevando ahí, si es que hay alguna pregunta, alguna cosa que, bueno, después me puedan compartir. Muchísimas gracias, vamos a iniciar. Ya la puse, no sé si se aprecia bien. Sí, ya la vemos, ya la tenemos en pantalla. Bueno, la dejamos, maestra. Muchas gracias. Gracias. Bien, después de estos pequeños detalles técnicos que siempre suceden con la tecnología, bueno, pues agradezco su atención y vamos a iniciar con esta conferencia sobre eliminación de los estereotipos y roles de género. Primero un poco como contextualizar, porque hablamos de estereotipos y roles de género y a lo mejor no nos queda tan clara la idea de qué es esto de género, a qué nos referimos. Entonces, bueno, empezaremos por decir primero que sexo, diferenciar entre sexo y género.
Cuando hablamos de sexo, nos estamos refiriendo fundamentalmente a características físicas, biológicas con las que nacen las personas y que va a ser, digamos, el punto de partida para la asignación de género. Significa que cuando una persona nace, al identificar sus órganos genitales, pues inmediatamente se concluye que es mujer o es hombre en función de estas características y a partir de este momento se dará su asignación de género. En tanto, la construcción de género, que sería ya estas características, recursos, valores y específicamente los estereotipos y roles que se van a atribuir a las mujeres y a los hombres a partir de estos elementos físicos que habíamos señalado como sexo. Con esta construcción, lo que se conforma es la identidad sexogenérica. ¿Qué quiere decir? Bueno, primero hemos tenido la asignación de género y más o menos alrededor de los 4 o 5 años, las personas hemos interiorizado esta asignación de género, hemos aprendido y reconocemos en nosotros estas características, estos estereotipos, estos roles y lo asumimos como parte de nuestra identidad. En ese momento, digamos, se constituye lo que podemos definir como lo femenino y lo masculino. En esta construcción, digamos, que es la hegemónica, quiere decir esta construcción generalizada, tradicional que tenemos, bueno, en esta forma se van a excluir otras identidades de género y orientaciones sexuales porque no corresponden, digamos, a esta mirada que es binaria, que es heteronormativa, y quiere decir que desde esta construcción de género, digamos, solo se reconocen a mujeres y a hombres. Y además, mujeres y hombres que tienen esta característica de ser heterosexuales. Como pueden suponer, esto implica dejar de fuera a otras identidades y, por supuesto, da origen a muchas prácticas de discriminación y de violencia hacia las personas por esta característica de identidad sexogenérica que va a tener otros elementos que también voy a compartirles. Decirles que esta construcción, por supuesto, es una construcción histórica. Y esto es importante porque ustedes pueden reconocer que hay cosas, hay características en donde ustedes son distintas como personas a lo que eran hace 50, 60 o 100 años sus madres o sus padres. Y quiere decir que entonces a lo largo del tiempo se han ido modificando mucho de estos estereotipos, de estos roles, de esta construcción, como vamos a ver, y de alguna manera esto está influenciado por otros cambios, otras políticas, otros movimientos a nivel internacional y nacional que han sido muy importantes. Aquí podríamos señalar, por ejemplo, el que ha habido un mayor ingreso de las mujeres a los espacios educativos y eso en consecuencia también ha abierto nuevas posibilidades de participación en los mercados de trabajo, incrementando, digamos, la participación en la población económicamente activa. Esto también supone cambios porque los roles se van modificando. Otro cambio importante podría ser la disminución en el número de hijos e hijas y que existan todas estas, digamos, políticas que están más bien orientadas precisamente a un tema de menor natalidad. Estos serían como algunos ejemplos. También reconocemos que esta construcción va a tener una dimensión espacial. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay diferencias importantes si pensamos en una zona rural o en una zona indígena o una zona urbana. Esto también va a modificar la forma en que las personas establecen sus relaciones y cómo son percibidas por las demás personas y cómo se identifican o se reconocen a sí mismas. Entonces, podemos pensar si comparáramos la Ciudad de México con ciudades en otros países del mundo, como en Estados Unidos o en los países nórdicos como Suecia, Dinamarca, Noruega, donde hay un mucho mayor adelanto en términos de derechos humanos y de igualdad entre mujeres y hombres. Bueno, pues aquí estas características, estos estereotipos, estos roles tienden a ser mucho más igualitarios y por tanto eliminan formas de discriminación.
También si lo comparáramos, nos comparáramos a México, a la Ciudad de México, con países de Asia o de África que tienen un menor nivel de desarrollo y en donde evidentemente las condiciones de discriminación y de marginación son mayores. Esta es una de las elementos importantes, por ejemplo, cuando se habla de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, en donde precisamente se hace hincapié en que el desarrollo y el lograr situaciones de mayor igualdad entre mujeres y hombres va a favorecer también un mayor nivel de desarrollo a nivel de países y a nivel de regiones. Y bueno, platicaremos un poco más sobre esto. Tiene una dimensión relacional porque precisamente lo que hacemos al entender, al analizar el tema de género, es identificar las diferencias que existen entre mujeres y hombres por estos elementos culturales y ver en dónde hay mayores niveles de rezago o mayores situaciones de discriminación o de acceso no igualitario a beneficios del desarrollo, al ejercicio incluso de los derechos humanos. Entonces, entendemos esto y podemos identificar lo que serían las brechas de género. ¿Qué hay en una relación y qué hay en otra entre mujeres y hombres, por ejemplo, en el acceso al mercado de trabajo? Nos incorporamos de la misma manera, tenemos las mismas oportunidades, gozamos de los mismos derechos, nos pagan lo mismo. Estas situaciones son las que vamos a identificar a partir de tener esta dimensión relacional. Y también tiene un segundo sentido. Con mucho entendemos esta construcción de lo femenino y de lo masculino en contraposición unas de otras. Y lo vamos a ver con mucha claridad en el tema de los estereotipos y los roles. Es decir, si los hombres son fuertes, las mujeres aparecerán como débiles en esta construcción. Si los hombres son más cargados a lo racional, las mujeres estarán más vinculadas a lo emotivo o lo emocional. Y entonces, esta construcción que evidentemente, pues ahora sí que no es real, sí está presente mucho en la cultura y está presente en nuestro imaginario, en cómo hemos aprendido o interiorizado, como les decía, esta identidad sexogenérica y un poco encontramos una discrepancia entre lo que debe ser esta identidad y lo que en realidad es. Y entonces vemos también diferencias importantes. Y de ahí, de esta discrepancia, es que surgen también muchos planteamientos teóricos, como sería toda esta corriente del feminismo, por ejemplo, o de nuevas masculinidades o de masculinidades no hegemónicas, que van a precisamente a poner en la discusión esta diferencia entre lo que debe ser por esta asignación, esta identidad de género, y lo que en realidad son las personas en su vida cotidiana y en todo el desarrollo de sus grandes y vastas capacidades. Y bueno, la última dimensión tiene que ver con lo interseccional. ¿Qué es esta palabrita? Bueno, las personas, además de tener un sexo vinculado a lo biológico y tener esta identidad sexogenérica vinculada a este deber ser de lo femenino y lo masculino, vamos a tener otras características como la edad, como el color de la piel, como el origen nacional o étnico, como el tipo de actividad en la que nos movemos, como el nivel de escolaridad o si vivimos o procedemos de una zona rural, indígena o urbana, si tenemos alguna discapacidad o si tenemos una orientación o una identidad sexogenérica distinta. Todos estos elementos que son variables, digamos, tanto físicas como sociales, como económicas, van a constituir la identidad que tienen las personas, que tenemos las personas. Y esto puede hacer que en determinadas situaciones estemos o estén en alguna situación de mayor riesgo y vulnerabilidad frente a temas como la violencia o la discriminación. Pero vamos a irlo platicando un poco más para que quede mucho más claro. Ok.
Y entrando un poco a platicar lo que son estos estereotipos de género, ¿cómo los entendemos? Bueno, los estereotipos de género son creencias populares que están sustentadas en explicaciones o en valoraciones muy simplistas que determinan lo que debe ser un hombre y una mujer. Y estas valoraciones simplistas pues tienen que ver con lo que les comentaba de estas características biológicas con las que las personas nacen. Digamos, todo el elemento externo de su configuración física o biológica. A partir de esto, decíamos, se van a generar estos mandatos culturales que van a determinar con mucho qué le toca hacer y cómo deben ser y sentir y actuar las mujeres y los hombres. De tal suerte que para el caso de los estereotipos de género asignados a lo masculino, pues estaremos pensando en estas ideas de fuerte, trabajador, responsable, inteligente, guía, violento, audaz, proveedor. En el caso de las mujeres, este estereotipo se va a vincular con lo amoroso, con la debilidad, con ser más sentimental, con la abnegación, con el sacrificio, con el tema de la maternidad o el ser maternal, el tierna, bella, dócil. Son un conjunto de etiquetas que, como decíamos, no necesariamente van a responder a la realidad de lo que nosotras como personas vemos o sentimos que forma parte de nuestra personalidad, de nuestra identidad. Sin embargo, y esto es lo preocupante, estos estereotipos de género van a traspasar la esfera de lo individual, de lo familiar y van a llegar al espacio público, en donde muchos de estos estereotipos se van a estar reproduciendo y se van a ver reflejados en los espacios, digamos, de trabajo, en los espacios de participación social, ciudadana, política, y van a volverse barreras a la participación y limitantes o brechas en el acceso a los derechos, a los recursos, a las oportunidades, a la toma de decisiones. Aquí les comparto algunas de estas imágenes o caracterizaciones que se hacen de los hombres, también con esta idea del bueno, el malo y el feo. Hay otras muchas, como aquellas que nos brindaba el cine mexicano en la época de oro, que nos decía los hombres son borrachos, parranderos, jugadores, mujeriegos, y entonces pensamos en personajes como Jorge Negrete o Pedro Infante, y bueno, esto sigue vigente todavía en muchas expresiones de cultura popular, lo vemos, lo escuchamos en las canciones, ¿no? Desde las que son, digamos, vernáculas, tipo rancheros, boleros rancheros, que donde siempre se está hablando un poco de este estereotipo de lo masculino, los hombres no lloran, o los hombres se emborrachan en las cantinas, o los hombres son celosos o abandonan, ¿no? Son todas estas ideas que, como les decía, en mucho no son reales, pero están presentes a nivel de nuestra conciencia e incluso de manera inconsciente, y todavía estamos como identificando o relacionando a los hombres con algunos de estos atributos. En el caso de las mujeres, bueno, también tenemos estas representaciones, estos estereotipos, donde está la buena, la madre, la mala, y también tenemos estas grandes figuras icónicas en el cine mexicano, como María Félix, la doña, que nos está representando a estas mujeres no tradicionales o transgresoras en un momento dado de esta imagen tradicional, y entonces aparecen como hermosas, pero al mismo tiempo como mujeres poderosas, como mujeres malas, ¿no? Que utilizan sus recursos para dominar o para controlar o para ejercer el poder frente a los hombres. Tenemos la buena, que es la clásica mujer abnegada, sufrida, el sacrificio, aquí un poco representada por estas otras dos figuras icónicas del cine mexicano, como Sara García, ¿no? La abuelita, la madre sufridora, y Marga López, que era también aquello de llorar, llorar y más llorar, o la imagen que siempre nos recrean los medios de comunicación
tanto visuales como escritos, sobre la figura de la mujer como madre, ¿no? Y entonces aparecemos como que la maternidad es un instinto para nosotras, lo traemos aparentemente en alguna parte de nuestro ADN, en un chip, y entonces todas las mujeres deben ser o deben tener ese instinto maternal, y si eso no pasa, si la mujer dice no quiero tener hijos o hijas, o no en este momento, o mi prioridad es otra en la vida, entonces siempre está como en este nivel de inconsciencia el que es distinta, a lo mejor no mala, a lo mejor no buena, pero es distinta, no está respondiendo pues a este estereotipo. Aquí un poco en estos temas de estereotipos y de lo que se espera de las mujeres, o se ha esperado históricamente en este rol, pues tenía que ver con esto que les comparto ahora, un poco para la reflexión que se publicó en 1953 y que hablaba de la guía de la buena esposa. Y entonces nos planteaba 9 consignas importantes. Y entonces decía, bueno, de entrada tienes que lucir hermosa. Y bueno, que antes de que llegara tu pareja, tu marido, pues tendrías que estar fresca y rozagante para que encontrara la casa en perfectas condiciones, pero además que tú te encontrara a ti como mujer bella y súper arreglada y con el mejor de los ánimos para atenderlo. Y bueno, esto está muy asociado precisamente con la idea de la mujer como dependiente, pensando en esta mujer que se queda en casa, cuya principal o única responsabilidad tenía que ver con la parte del rol reproductivo. Y el rol reproductivo no es solo la parte biológica, sino la reproducción social de la vida cotidiana. Lo que necesitamos para poder tener la continuidad en la vida, el poder tener los alimentos preparados, el tener la casa limpia, el patio limpio, el poder tener a los hijos e hijas cuidaditos y a cualquier otra persona que requiriera pues de esta atención femenina vinculada, como decíamos, al mundo de lo emocional, al mundo privado, al mundo de la familia. También decía, bueno, otra consigna, sé dulce e interesante, ¿no? Y dice, es una de las obligaciones que tenían las mujeres, digo tenían porque esto pues es de 1953, más o menos para que ustedes se contextualicen, esto es en el mismo año en el que se logra el derecho al voto de las mujeres y el derecho a ser también electas en puestos de representación popular. Entonces, imagínense, en ese momento, en el 53, hay un parteaguas importante porque por primera vez en nuestro país las mujeres adquirimos una calidad de ciudadanas. Y entonces, bueno, en esa lógica, antes de esto, nuestro papel está institucionalizado y promovido desde esta parte cultural, pero también normativa relacionada con lo familiar. Entonces, todo el peso está puesto en este trabajo, no reconocido como trabajo, sino como una expresión de la naturaleza femenina que tiene que ver, insisto, con el cuidado de la familia, con el cuidado de las personas, con el mantenimiento de lo cotidiano. Otra consigna, hazlo sentir en el paraíso, porque bueno, además, si esto no se cumplía, si tú no lograbas en este escenario cubrir estos elementos, bueno, pues podía ser que la pareja, el esposo, no se sintiera a gusto, ni feliz, ni comprendido en su casa, entonces buscara el apoyo o la comprensión en brazos de otra mujer. Y entonces otra vez estamos recreando estos argumentos del cine mexicano, ¿no? Y bueno, no solo del cine mexicano, pero para nuestra cultura es como mucho más representativo. Y entonces teníamos que cuidar, las mujeres tenían que cuidar en este escenario, que todo el entorno en el que el hombre llegaba después del trabajo, de estar buscando el sustento para la familia, fuera armónico, fuera adecuado, le permitiera relajarse, le quitara las tensiones del mundo y en este sentido, bueno, hacerlo sentir a sus anchas. Y casi por ahí en el 11 terminan
no te quejes, no lo hagas partícipe de los problemas o situaciones que has vivido en casa con el cuidado de la familia, porque además no son tan importantes. Lo que él hace es más importante y bueno, aquí vemos claramente que hay una situación de desigualdad en muchos sentidos. No se reconoce el papel o la aportación de las mujeres en este espacio de lo familiar. Y voy a darles un dato. Me gustaría que reflexionaran sobre este ejercicio que sacó ya hace varios años la Facultad de Economía en la UNAM a través de este Centro de Estudios de Género que tenía, que era el PUEG en su momento, y que decía cuánto cuesta una esposa. Y entonces decía, bueno, vamos a hacer un ejercicio. Ustedes reflexionen, ¿cuánto cuesta pagar una comida corrida en la calle? ¿Cuánto cuesta pagar una guardería o un kinder para la atención de un hijo o hija pequeñita? ¿Cuánto cuesta una escuela? ¿Cuánto cuesta el contratar a una persona cuidadora que pueda atender a una persona adulta mayor o alguien con discapacidad en casa? ¿Cuánto les cuesta el que les laven la ropa en una lavandería automática o el que les planchen una docena de ropa? ¿Cuánto les cuesta la limpieza de la casa al día? ¿Cuánto cuesta el que tuvieran que pagarle a alguna persona para que hiciera estas gestiones del día a día, como el pago de servicios o como ir al banco, por ejemplo? El ir a hacer las compras, la despensa, todas estas actividades. Si ustedes hacen ese ejercicio y le van poniendo pesos, nos vamos a dar cuenta que hay una cantidad económica de un trabajo que se ejerce desde el hogar, que no es reconocido y que por tanto va a tener un efecto de subsidio al ingreso, en este caso masculino o de lo que sería el jefe de familia. Si no tuviera ese trabajo no pagado, realizado por las mujeres, para que las familias tuvieran el mismo nivel, digamos, de recursos o de bienestar, quiere decir que se le tendría que pagar más al proveedor, a este jefe de familia, para que pudiera pagar por estos servicios. O se le tendría que pagar a las mujeres para este trabajo que hacen en la casa. Déjenme les digo que hoy actualmente hay muchos proyectos de políticas, de iniciativas que se están discutiendo precisamente para reconocer este trabajo doméstico no remunerado que hace la mujer o que generalmente hacen las mujeres desde la casa, para que tenga pues algún tipo de reconocimiento. Por ejemplo, este derecho a la salud, el derecho a la mejor a tener algún tipo de compensación económica que debe ser asumida por el Estado. Ni siquiera se queda en la cuestión familiar. Es el reconocimiento, esta aportación que las mujeres hacen silenciosa y permanentemente desde sus espacios familiares, que ayuda o aligera la carga económica de quien lleva el papel de proveedor y que además apoya a que el Estado no tenga que subsanar estos recursos. Y no solo en la parte del trabajo doméstico, sino en todo el trabajo de cuidado de las personas que están enfermas o que tienen alguna discapacidad o que son adultas mayores, porque como ustedes saben, en términos de seguridad social, pues no hay suficientes accesos o instancias para poder cubrir a toda la demanda que la población tuviera en un momento dado. Entonces, bueno, por un lado vemos entonces esta desigualdad que no se queda en lo doméstico, sino que implica que va a restar oportunidades en términos de tiempo para que las mujeres puedan también participar de forma igualitaria en el espacio laboral y también va a implicar a lo mejor dobles o triples jornadas de trabajo, porque si bien las mujeres se incorporan cada vez más a los mercados de trabajo, no quiere decir que lo hagan en las mismas condiciones que los hombres y tampoco quiere decir que el trabajo doméstico que históricamente se le ha designado lo deje. Entonces se duplica esta situación de trabajo. Esto, bueno, es un poco lo que ya les comentaba, ¿no? Y hablando ya específicamente de roles, entonces, el rol reproductivo que se asocia a las mujeres tiene que ver con su papel como ama de casa.
y generar estas condiciones de bienestar para la familia. También va a haber otro rol que es de gestión comunitaria, que lo vamos a identificar mucho a nivel en los estados, a nivel en las zonas más rurales, incluso en las ciudades, pero vinculadas a la ejecución de programas de carácter social, de bienestar social, en donde se espera que las mujeres participen activamente en el bienestar de sus comunidades. Por ejemplo, en los comedores comunitarios, por ejemplo, en llevar a cabo ciertas actividades de cuidado de la salud dentro de las comunidades en estos programas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo el que era programa de Progresa y Oportunidades después, o al revés, Oportunidades y luego Progresa, ahora no sé, no recuerdo el nombre que tiene, pero el punto es que se le daban ciertos apoyos económicos a las mujeres para que ellas impulsaran, por ejemplo, que la familia asistiera a acciones de salud preventiva o facilitara que hijas e hijos continuaran con la escuela o que apoyara en acciones de desarrollo comunitario. Entonces, bueno, este rol también está muy asociado a lo femenino. En el caso de los hombres, este rol se asocia también a su participación en programas como empleo temporal, como que van a ayudar a concretar ciertos apoyos o servicios también a las comunidades, como pueden ser temas de carreteras, de caminos, de pavimentar caminos rurales o de generar estos mejoramientos de la vivienda, en fin, en esa lógica serían estos roles de gestión comunitaria. Y bueno, para los hombres fundamentalmente, o el primer rol, pues es el productivo, que son actividades que generan ingresos, que van a producir bienes o servicios, ya sea para la venta o para el autoconsumo. La característica de este rol está precisamente en esta generación de ingresos, que es un trabajo remunerado y por tanto le da la oportunidad en general a los hombres de tomar parte en la toma de decisiones, de poder tener el control que se genera a partir del recurso económico. A lo mejor ustedes habrán escuchado este dicho popular que decía, el que paga manda, ¿no? Y decían por ahí, y si se equivoca, vuelve a mandar. ¿Y quién paga? Pues quien tiene el acceso a los recursos económicos. Entonces, el tema de la autoridad, tanto en el espacio familiar, pues va a quedar precisamente asignada a los varones. Son quienes tienen el recurso, quienes toman las decisiones, quienes liderean, digamos, lo que pasa al interior de las familias. Y las mujeres, al tener un papel, digamos, no activo económicamente, o por lo menos no reconocido de esta manera, ni generar recursos económicos, pues inmediatamente quedan en este papel de subordinación. Y esto establece una relación de poder distinta, jerárquica, en donde la voz, el interés, la aportación, la participación y las decisiones de los hombres aparecen como más importantes que las de las mujeres. Y esto, como decíamos, se lleva al espacio público. ¿Cómo lo podemos ver? Pues los espacios de toma de decisión en las instituciones públicas, cualesquiera que éstas sean, o en las empresas, pues vamos a darnos cuenta que entre más alto es el nivel de puesto, menos presencia de mujeres hay. Entre menor es el puesto, o si las actividades son más de carácter administrativo o también de esta extensión de cuidados, va a haber más mujeres. Hay más mujeres maestras que maestros. Hay más mujeres enfermeras que enfermeros. Hay más mujeres que están en actividades como trabajo social que hombres. Y en el caso de los hombres, pues por supuesto estarán más vinculados a los sectores que tienen que ver con la explotación económica, como la minería, como el tema de la extracción de petróleo, el ejército, la marina, la policía, la Guardia Nacional y demás, y lo vamos a ver un poco al final. Hay muchos más hombres, aunque poco a poco en estos procesos de cambio que les estaba yo diciendo al inicio, como histórico y como espacial, van sumándose más mujeres, pero de hecho
esta diferencia permanece. Y esto trae consigo, pues, estas situaciones de discriminación y de violencia hacia las mujeres. Un poco recapitulando, entonces, diremos que este sistema sexogenérico lo que va a definirnos, por un lado, son estos espacios que tendrían que ver con lo público y lo privado. Lo público asociado precisamente al mundo de lo masculino, lo privado al mundo de lo femenino, ¿no? La calle, la casa, el trabajo, la casa. Y bueno, también en cómo se establecen las relaciones entre las personas. Un poco la idea es que desde esta lógica y un poco con lo que les comentaba del modelo de una buena esposa, los hombres serían más para sí mismos, más para sus decisiones, más para sus necesidades, más para pensar en cubrir sus propios intereses. Y en el caso de las mujeres, más asociado a la atención a otros, y de ahí esta idea también estereotipada de que los hombres son egoístas, que solo piensan en sí mismos, y que las mujeres son sacrificadas, abnegadas, y lo dan todo por la familia, lo dan todo por las otras personas, y bueno, se pasan la vida en el sacrificio, cosa que, por supuesto, tampoco funciona así. Esto que les comentaba, los roles productivo versus reproductivo, como dos espacios separados, como dos espacios contradictorios. De ahí la gran dificultad de poder establecer estos vínculos y estos intercambios más solidarios, más equitativos. Aquí el problema realmente de fondo no es quién hace qué, sino cómo se valora lo que se hace. Si se reparte el trabajo, por ejemplo, ahora hay muchos hombres que por distintas situaciones, a veces por la falta de oportunidades de empleo, a veces porque así lo deciden, se han incorporado más al espacio privado, a lo familiar, y han asumido estos papeles reproductivos. Y las mujeres, quizá por posiciones de oportunidades, han incorporado más en la parte pública o productiva. Y entonces lo que vemos es que hay digamos, un mundo al revés, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? En el caso de los hombres, la consigna un poco social o esta valoración que se contrapone al estereotipo tradicional, pues es que el hombre va a ser mantenido. O es que el hombre no sabe hacer las cosas dentro de la casa o no las hace bien, o no se le dé el cuidado, o está ahí también como flojo, ¿no? Como que no quiere trabajar y entonces pues ahora espera que la mujer lo mantenga. Se dan cuenta, hay una carga de censura y de desvalorización del hombre en esta aportación al mundo familiar. Y bueno, no les cuento si le gusta cuidar a hijos e hijas porque pasa por la conciencia, aunque sea rápidamente, de que puede ser raro por su identidad sexogenérica o raro incluso porque puede tener por ahí algún tema de enfermedad o de perversión y que hay que tener cuidado y vigilar que no esté solo con niños o niñas chiquitas, etcétera. O sea, hay un peso muy fuerte. Y entonces esta presión social, lo que hace es dificultar que los hombres hagan esta transición y se involucren más en el mundo privado, en el mundo familiar. ¿Qué pasa con las mujeres cuando se enfocan fundamentalmente al desarrollo de su actividad profesional en este cambio de roles? Uno de estos prejuicios tiene que ver con que se dedica a eso porque está sola, se dedica a eso porque es una mujer fría, porque no tiene familia, porque decidió quedarse sola, porque no tiene hijos o no puede tener hijos, porque está tan feita que nadie la quiere en su casa, ¿sí? O sea, estas cosas, estas consignas también van a tener peso.
y van a evitar, insisto, que las personas puedan hacer una reconfiguración productiva, provechosa, sana de estas formas de relación. Y bueno, también estaría la parte del reconocimiento social versus la invisibilidad. De esto ya les platicaba. O sea, el reconocimiento social va a estar asociado a la importancia que tiene la persona en este espacio público. Cuánto gana, dónde está, dónde vive, qué tiene, qué compra, si decide, si no decide, si tiene cierto nivel de vida o no, qué tipo de actividad realiza, frente a lo invisible, que es lo doméstico, que siempre va a estar tras bambalinas y siempre va a ser lo mismo, el cuidado de otras personas. A eso se reduce un poco este tema de la valoración. Claro, en la valoración social diremos, la madre es muy valorada, sí, el 10 de mayo, ¿no? Su participación y su apoyo en la familia, pues es la madrecita santa, ¿no? Esa madrecita santa que por estar todo el tiempo atendiendo a la familia y sin oportunidades de trabajar, pues se pasa la vida siendo dependiente y en muchos casos pues no tiene recursos propios para nada. Incluso puede trabajar en estos proyectos familiares, pero no va a recibir un ingreso. No tiene acceso a todo este tema de seguridad social y seguramente cuando llegue su edad más avanzada, pues va a seguir siendo alguien dependiente. Y siempre desde esta cortina de lo invisible perfectamente naturalizado, que ese es el otro punto. Ser sensible, ser maternal, ser amorosa, cuidar a las otras personas, aparece como algo que está en la naturaleza de las mujeres. Por lo tanto, no implica un proceso de formación, no implica un esfuerzo para la persona. En cambio, el trabajo público implica formación, escolaridad, experiencia para lograr hacerlo. Y entonces también aquí vuelve a haber esta diferencia. Para estar en lo público, los hombres en términos generales se preparan. Para estar en lo privado, las mujeres lo traen de nacimiento y volvemos a encontrar un asunto, digamos, desigual en esta valoración, en estas relaciones de poder. ¿Y cómo se va a traducir? Pues, como decíamos, en que las mujeres tienen y han tenido históricamente menor posibilidad de participación en la toma de decisiones. ¿Y a qué nos referimos aquí? Pues en la construcción de las leyes, por ejemplo, de las políticas públicas, en la construcción en mucho de la ciencia, del arte, de la tecnología, no participan, sus voces no son escuchadas, precisamente porque tienen este lugar, digamos, subordinado. Y sus preocupaciones, sus necesidades, sus intereses, pues no se llevan a la discusión de los espacios públicos. También no tienen el mismo acceso a los recursos. Piensen ustedes, todavía hay muchas zonas en nuestro país rurales o indígenas en donde la herencia de la tierra o de los animales o de los bienes de la familia siguen pensados para los hijos varones, no para las mujeres. Antes, porque eso sí ha cambiado, la oportunidad de acceder a la escuela o de poder prepararse principalmente estaba dada a los varones, porque ellos a su vez, al ser adultos, tendrían a su cargo la responsabilidad del mantenimiento de la familia. Y las mujeres, de nuevo, como dependientes. Ahora, además, si se le heredaba o se le da la propiedad de la tierra a la mujer, bueno, pues cuando ella se case, ¿no? O se junte, pues esa propiedad de alguna manera acabaría en manos del esposo o de la familia del esposo. Y en este sentido, la riqueza o los bienes de la familia, pues se perderían. De ahí también incluso el tema del apellido, que también se ha reformado ahora, que ha habido reformas importantes en el Código Civil, en donde ya las parejas pueden elegir qué apellido va primero, si el del hombre o el de la mujer, para el momento del registro
de su hija o hijo. Y esto es un tema interesante porque ya las personas pueden decidir cómo lo quieren hacer y pueden también decidir que sea solo un apellido o los dos, pero bueno, ya empieza por lo menos a tomarse esta decisión. También, como decíamos en todo el ejercicio de los derechos, el derecho al empleo, el derecho, por ejemplo, a la educación, a la participación política, el derecho a la salud, al bienestar, al desarrollo. Hay estas brechas, ¿se acuerdan que decía yo hace rato? Es un enfoque relacional. ¿Cómo están los hombres y las mujeres en el acceso al empleo? En el acceso a los servicios de salud, en el acceso a las pensiones, a la vivienda, a la participación política. Todos estos elementos precisamente son donde encontramos este acceso desigual. Y bueno, por supuesto que este es con mucho la raíz de la violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Bueno, pues porque va a reproducir, producir, naturalizar y legitimar la desigualdad como algo, como parte de un orden natural, ¿no? De la vida. Y bueno, ¿qué pasa cuando, como ha sucedido, por supuesto, las mujeres y también los hombres rompen con estos moldes? Imagínense, es una jaula muy rígida en donde las paredes, los barrotes te evitan el poder trascenderte a ti misma como persona y explorar otras posibilidades, el desarrollar otras funciones o el tener otros intereses. Esto afecta a las mujeres y a los hombres, priva realmente de la libertad de elección en muchos ámbitos. Entonces, imaginen ustedes que cuando las mujeres salen de esa cárcel, de ese estancamiento, este amarre social, están siendo transgresoras de normas culturales muy interiorizadas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como una forma, digamos, de control, de ejercicio del poder y de controlar, de regresar, digamos, al redil, a la ovejita perdida, se presenta la violencia. Por eso se incrementa tanto en los espacios públicos, todo el tema del hostigamiento y el acoso sexual en los espacios de trabajo, todo el tema de la violencia en la comunidad, el tema de los feminicidios, el tema de la violencia política, son medios de represión, de castigo que se ejercen contra estas mujeres que han roto o que han sido transgresoras de esta norma cultural. Entonces, ¿qué hace una mujer a las 11 de la noche caminando sola en la calle? O es una mala mujer, o qué está haciendo ahí. Y entonces, si la agreden, si la asaltan, si la violentan, pues de alguna manera la responsabilidad de eso recae en ella, recae en la víctima de esta situación, porque ella lo provocó al estar en un espacio, en un lugar y en una condición que no le correspondía. En los espacios de trabajo, en lugar de estar atendiendo a su familia, está trabajando y quiere ganar lo mismo que un hombre, pues no, eso no se va a poder. Y entonces, ¿cómo la controlo? Pues a través de temas como el hostigamiento sexual o el acoso laboral o la discriminación. Por ejemplo, cuando se les pide exámenes de no embarazo para poder acceder a un empleo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si te dejo entrar y estás embarazada, te vas a incapacitar y eso me va a costar. Y entre paréntesis les digo que no es cierto. Han hecho grandes y completos estudios a nivel internacional y nacional también sobre, por ejemplo, el ausentismo en los espacios de trabajo, comparando quién falta más a lo largo del año y las causas. Y entonces las mujeres en general faltan menos que los hombres al trabajo. Buscan menos el tomar las vacaciones que los hombres. Y cuando tienen incapacidad por este tema de la maternidad, sumados esos días son muchos menos que los que pueden sumar los hombres a lo largo del año con San Lunes y San Viernes, ¿no? Y de una vez me tomo el puente, porque eso también es parte de la cultura. Estas expresiones son culturales. Y aquí sí me gustaría insistir en que no estamos como
tratando de decir pobres mujeres o qué malos son los hombres. No, aquí estamos hablando de una construcción cultural, social, que hemos asumido, adquirido, tanto hombres como mujeres en estos diferentes espacios de socialización, en donde vamos a reproducir una cultura machista. Y entonces, tanto en la familia como en la calle, como en el trabajo, como en estos medios de comunicación, estas expresiones de cultura popular que les comentaba, en la música, en los corridos, en los dichos, en las telenovelas, en las películas, se están reproduciendo estos modelos en la misma iglesia, ¿no? Aquello de esa es tu cruz, ¿no? O todavía hace algunos años estaba mucho en discusión estas encíclicas en el Vaticano que hablaban de si las mujeres podían o no realmente solicitar el divorcio cuando eran víctimas de violencia, ¿no? Y entonces, bueno, es que esa es tu cruz. Y si te tocó una pareja alcohólica, pues es tu cruz, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas que, como les digo, se van modificando, no van tan rápido como quisiéramos y la desigualdad nos alcanza inevitablemente a unas y a otros, sobre todo desde esta mirada más compleja que es la interseccionalidad. Y entonces no es lo mismo, a lo mejor, esta desigualdad que puede vivir una mujer que es a lo mejor que vive en una zona urbana, que tiene 25 años, que acabó una profesión, que tiene una carrera, una formación, que está desempeñando un cargo en un determinado espacio público, ¿no? A una mujer que tiene la misma edad, pero que vive en una zona rural y que es indígena y que no habla español. Entonces va a tener una doble discriminación por ser mujer, pero además por ser indígena y por venir de un contexto rural y por no ser escolarizada. Entonces, esta desigualdad se acrecenta no solo por ser mujer, sino por otros elementos. Lo mismo en el caso de los hombres. O sea, la diferencia a lo mejor entre un hombre que tiene estas condiciones también a un hombre indígena o un hombre que tiene discapacidad, o esta diferencia de valoración social que se va a dar si el hombre tiene una identidad sexogenérica diferente o pertenece a esta comunidad de la diversidad sexual. Hay estas combinaciones de variables nos alejan a todas las personas de esta aspiración de igualdad sustantiva que en los hechos represente que tenemos estos mismos derechos, que ejercemos estos mismos derechos, estas mismas oportunidades, estos mismos recursos. Y bueno, como decía, estos temas de violencia, al ser naturalizados, pues van a favorecer que se sigan dando y que sigamos incluso minimizando su impacto. A veces las mujeres llegan a los ministerios públicos, por ejemplo, porque han sido víctimas de alguna forma de violencia familiar. Y si no traen golpes, si no es visible la violencia, en el Ministerio Público las rebotan y les dicen, oiga, pues yo no veo que usted traiga ningún golpe. Oiga, ¿de veras le va a hacer eso a su marido? Es el padre de sus hijos. ¿De veras lo va a mandar a la cárcel? ¿Qué le hizo usted que lo puso de esa manera? No lo atendió, andaba de loca, ¿sí me explico? Todas estas cosas que pasan por lo casuístico están presentes en el día a día, dan esta continuidad pues a estas expresiones de violencia y que al final van a hacer que las mujeres o se desestime su denuncia o ellas mismas la retiren, porque eso está presente y está presente en su conciencia, está presente en su familia, está presente en la sanción social o cultural por lo que está haciendo al denunciar a su marido y al quitarle el padre a sus hijos e hijas, ¿no? O incluso para decir si es cierto. Yo no le cuidé, ¿se acuerdan esos consejos para ser la mujer perfecta en el hogar? Yo no cuidé a mi familia, yo no lo atendí. Cuando él llegaba yo me quejaba o me encontraba en fachas y bueno, yo provoqué todo esto y entonces, pues sí, la verdad es que el hombre es violento por naturaleza y yo le di motivos. Entonces, todas estas cosas que están ahí parecen sacadas de una telenovela, pero pasan en el día a día. Y entonces, bueno,
aquí, como les comentaba un poco a forma de resumen de esta primera parte, diríamos, las causas de este tema de la desigualdad de género, pues tienen que ver precisamente con este tema de la división sexual del trabajo, ¿no? Que decíamos hombres en la calle, las mujeres en la casa, trabajo remunerado, trabajo no remunerado, ámbito público, ámbito privado, y bueno, el valor que se le va a dar al trabajo que hace cada cual, cada quien, y estas relaciones de poder desiguales. Las consecuencias pues son claras. El tema de la discriminación, la subordinación, la violencia y la inequidad. Y como decía también al inicio, no se queda solo en un tema de lo personal. Esto afecta a las familias, afecta a los países y a las regiones. Hoy y desde hace, pues por lo menos cerca de unos 15 años, se habla mucho del tema de la feminización de la pobreza y nos dice que precisamente a nivel mundial, quienes se encuentran en mayor situación de pobreza son los hogares que son, que tienen jefatura femenina, porque las mujeres tienen más dificultad a incorporarse en el mercado de trabajo con salarios justos, con jornadas completas, con derechos, con prestaciones, y esto va a impactar pues en la calidad de vida de la familia, ¿no? Esto impacta en las comunidades y también hablamos, por ejemplo, del tema de la feminización de la migración. ¿Qué pasa cuando quienes migran más son las mujeres? ¿Qué pasa con estas comunidades? ¿Quiénes se quedan? Ahora ustedes lo pueden ver en estas zonas, en muchos estados que son fundamentalmente identificados como expulsores en las comunidades, en donde ya se van los hombres, como Michoacán, como Zacatecas, como Jalisco, Estado de México, Guerrero, en mayor o menor medida. Se van los hombres, se van las mujeres, migrando también por esta necesidad económica y otras causas. ¿Y quiénes se quedan en las comunidades? Se quedan mujeres grandes, se quedan hombres adultos mayores, porque los jóvenes también migraron. Y entonces estas comunidades tienden a empobrecerse todavía más, ¿no? Y hay muchas otras situaciones de conflicto que se presentan ahí. Bueno, habría mucho sobre cuál platicar en este sentido, pero bueno, lo que yo quería puntualizar es que estas situaciones de desigualdad van a impactar a nivel personal, por supuesto, en las mujeres, en los hombres, en el ejercicio de sus derechos, pero va a tener un reflejo, una consecuencia en el espacio familiar, también en los espacios de trabajo y a nivel del país y a nivel de la región. Entonces, como ven, este tema de género es mucho más que hablar solo de hombres y de mujeres o de decir, ahora es un tema de moda y ahora las mujeres andan de escandalosas peleando y haciendo marchas por las calles. Son temas mucho más complejos y bueno, es importante entenderlos porque al final también se relaciona con el trabajo desde las instituciones, se relaciona con las funciones y las responsabilidades que tienen las y los servidores públicos al prestar un servicio a la población, al brindar atención, porque estos elementos culturales que he comentado, estos elementos de reproducción de ideología, digamos, más tradicional, de esta ideología de género, también va a estar presente en cómo damos la atención, cómo atendemos, cómo respondemos al llamado de la ciudadanía. No, al final, esta construcción de género es parte de nuestra piel, está en nuestra conciencia, está en nuestro interior. Entonces, hay que trabajar mucho sobre esto, hay que identificar mucho en cómo realmente vivo yo estos roles, estos estereotipos de género. ¿Cómo los expreso en mis relaciones interpersonales, en mi familia? ¿Cómo lo llevo a mi trabajo? ¿Cómo estoy cargando con estos prejuicios derivados de estos estereotipos en la forma en cómo veo, atiendo o resuelvo los problemas de la ciudadanía cuando me toca intervenir?
Por eso un poco la importancia de este tipo de espacios de reflexión. Y bueno, aquí yo quería compartirles un poco esto que tiene que ver con las brechas de género. Esto que les he estado platicando un poco desde lo casuístico, desde lo anecdótico, y donde me pueden decir a lo mejor, no, pues es que eso pues no es cierto, o no es de esa manera, o está exagerando. Y entonces les quiero compartir algunos datos de estas brechas de género para que podamos ir viendo cómo este impacto de lo familiar, de estos roles y estereotipos que se van a encontrar desde el espacio de formación de institución, de instancias socializadoras como es la familia, se va a traspolar al espacio público. Y les voy a platicar fundamentalmente de estas brechas que tienen que ver con el trabajo remunerado. Y entonces, por ejemplo, 47% de las mujeres se encuentran en la población económicamente activa. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un 53% de mujeres que no participan en el mercado de trabajo dentro de la población económicamente activa, que es de 12 años en adelante. En realidad estaríamos haciendo un corte ya alrededor de los 18 años, pero sí hay pues mujeres y hombres que se incorporan a trabajar, ciertamente no en los esquemas formales, pero que ya están siendo parte de la población económicamente activa. De este grupo, más o menos, como decíamos, a lo mejor haciendo un corte entre los 18 y los 45, 50 años, de este grupo de mujeres, solo el 47% está con estas oportunidades de ingreso. De ellas, la mitad trabaja en tiempo parcial y reciben menos ingresos por el mismo trabajo que realizan los hombres. Y aquí vemos un tema de discriminación salarial. Y también está documentado que a las mujeres se les paga menos por el mismo trabajo que hacen los hombres. Exactamente en las mismas condiciones, las mujeres van a ganar menos. Y bueno, el tiempo parcial tiene que ver con este trabajo doméstico. Es decir, van a estar trabajando en el espacio público, van a generar ingresos menores, pero al fin ingresos, pero no van a descuidar o no pueden descuidar las actividades vinculadas a lo doméstico. Entonces no pueden trabajar de tiempo completo. Van a buscar trabajos de medio tiempo, trabajos informales, trabajo dentro de la familia, y su entrada al mercado de trabajo va a ser también intermitente, ¿no? Por ciertos periodos, a lo mejor mientras se casan o mientras tienen o se embarazan o cuando los hijos e hijas ya están un poco más grandes, ya pueden ir por lo menos a la guardería. Y entonces esta entrada y salida del mercado lo que va a significar, y lo vamos a ver un poco más adelante, es que no se genera antigüedad. No se logran cubrir todo este número de semanas que nos piden los sistemas como el ISSSTE o el IMSS para poder tener a lo mejor una pensión, para poder acceder a un crédito hipotecario o otro tipo de beneficios derivados del trabajo. Entonces, ahí ya hay un tema en donde pues va a impactar de manera importante en la calidad de vida de las personas. Otro dato que nos dan es este tema de la tasa de ocupación laboral femenina y que solo representó este 43.4 a diferencia de los hombres, ¿no? Y aquí la tasa de ocupación es diferente. Una es toda la población que se encuentra, digamos, en edad de ser población económicamente activa. Y la tasa de ocupación nos dice quiénes efectivamente están trabajando. Y de aquí, bueno, de este total, el 43% sí está ocupada. Las mujeres sí están ocupadas. Y en el caso de los hombres, cerca del 77.59. Es decir, hay más hombres trabajando hoy por hoy y generando pues este tema de ingreso. Y bueno, aquí de nuevo está toda esta idea de que persiste, de que son los hombres los proveedores, pero son también los proveedores porque no existen las mismas oportunidades para que las mujeres asuman este papel y puedan tener un trabajo remunerado y que les dé
o que les genere pues el bienestar o mínimo el acceso a ciertas condiciones de bienestar para ellas y sus familias. Además, aquí hay otro elemento que es importante destacar. Si tenemos una población que puede ser económicamente activa en nuestro país, y de ahí quitamos pues toda la población que es menor de edad, hasta los 12, 15, 16 años. Quitamos la población que pasa de los 55, 60, en donde ya conseguir un empleo remunerado es muy, muy difícil. Y más un empleo que cumpla con ciertos parámetros, con esta idea del trabajo decente que plantea la Organización Internacional del Trabajo. Si quitamos a las personas que tienen alguna discapacidad, en donde tampoco hay grandes oportunidades de ingreso al trabajo. No hay condiciones estructurales en las empresas o en las instituciones, en muchas al menos. No hay como estos procesos de reclutamiento y selección para que efectivamente se pueda ver la manera en que las personas con discapacidad, y en función del tipo de discapacidad, puedan encontrar trabajo, puedan cubrir ciertos perfiles de puesto. Pero bueno, las quitamos. Si quitamos a mucha población indígena que no tiene la escolaridad o que incluso no habla español, ¿no? El mercado de trabajo es un mercado de trabajo fundamentalmente pensado en personas hablantes de español. Entonces, ni siquiera hay cómo convocas, cómo reclutas, cómo seleccionas, cómo defines perfiles de puesto, pero para nada pensado en esta población con estas características. Y entonces quitamos ya. Y después vamos a quitar a las mujeres por esta función que decíamos, menor participación en las actividades laborales. ¿Cuánto les queda? ¿Quiénes les quedan? Fundamentalmente hombres entre los 16 y los 45 años. Y esa es la población, ese es el grueso de esta población que representa ese 77%. El problema es que fundamentalmente toda la carga de generación de riqueza en el país está puesta en ese porcentaje. Evidentemente, pues entre más elementos de discriminación hay frente a todos estos diferentes grupos de población, pues menos participación hay en actividades económicas remuneradas, menos posibilidad de incorporarse a fuerzas productivas e impulsar procesos de desarrollo que impacten en este nivel colectivo. En resumen, hay pocos hombres con estas condiciones que están trabajando para generar recursos para un gran número de población. Digo, para que les sea más claro, lo diría así, es el mismo problema que encontramos con el tema de quienes pagan impuestos. Hay un sector muy pequeño realmente que paga impuestos, que tiene estos trabajos remunerados formales, y una gran cantidad de personas que pueden estar trabajando, que generan sus recursos, pero que no pagan impuestos. ¿Qué significa? Pues que quienes pagan impuestos están cargando, digamos, con el peso de todo lo que implica la recaudación fiscal en términos de el pago de servicios, de mejoramiento de espacios públicos, de servicios de lo que quieran, de luz, de agua, de salud, etcétera. Una base un grupo pequeño para una base muy grande. Esta configuración de género va a tener ese impacto también, de género y de interseccionalidad. Pocas personas generando recursos y crecimiento económico a nivel nacional, pues va a tener un impacto en el crecimiento nacional. Bueno, de las mujeres que están ocupadas, estas que yo les decía, el 43.4%, 24%, o sea, casi la mitad, trabaja por cuenta propia y son o pueden ser microempresarias. Es decir, son pequeñas comerciantes ambulantes, porque eso les permite administrar su tiempo y poder cumplir de alguna manera estos dos dobles roles en los que están inmersas, ¿no? Lo doméstico, tradicional, histórico, y lo productivo, en el que
cada vez se incorporan más, pero decíamos no en las mismas condiciones que tienen los hombres. Solo el 18.7% tiene un trabajo formal. Y el trabajo formal significa seguridad social, prestaciones, antigüedad, pensiones, calidad de vida. Solo el 18%. Y 4.2% son empleadoras que están ya, digamos, en un mayor, en una mejor condición, digamos, económica y de generación de recursos. Podrían ser microempresarias, podrían ser ya jefas de empresas pequeñas, ¿no? Medianas, quizá. Y bueno, hay un 7.5% que no recibe remuneración por su trabajo, que tiene que ver con estos negocios familiares. Negocios que pueden ser desde la preparación de alimentos, el atender pequeños establecimientos que son de la familia y donde ella aporta, apoya, colabora, pero no percibe un ingreso, y es más bien como un tema de cooperación familiar. Lo triste es que, insisto, al final del camino, cuando estas mujeres ya no están en condiciones de trabajar, pues no tienen oportunidad de una pensión. Y siguen siendo dependientes de que alguien de la familia, la pareja, el esposo, hijos e hijas, pues se hagan cargo de su manutención. Y entonces este tema de dependencia ha sido una constante a lo largo de su vida. Y bueno, pues alguien que depende económicamente, que no tiene esta capacidad de generar recursos propios, que no puede tomar decisiones, bueno, pues en general tendrá siempre esta situación de subordinación y la posibilidad de vivir o ser víctima de situaciones de violencia. Según ONU Mujeres, en las zonas rurales, muchas mujeres obtienen su sustento precisamente de esta actividad agrícola a pequeña escala, siempre informal y remunerada. Y aquí me viene a la mente un dato que es bien interesante. A nivel mundial, la propiedad de la tierra, en el caso de las mujeres, representa algo así como el 3%. A nivel mundial, que digamos son propietarias de la tierra. Y su participación en la producción de alimentos estaba alrededor del 70%. Es decir, cerca del 70% de mujeres en estos contextos son las que producen los alimentos. No me refiero a las empresas, a las grandes empresas agrícolas. Me refiero a esta actividad de subsistencia agrícola de pequeña escala que se genera en estos espacios, digamos, comunitarios, que producen los alimentos, no que los generan en estas empresas, los que producen en el día a día, que no entran, digamos, a los temas de los mercados, del mercado de alimentos. Entonces, imagínense ustedes esta brecha también. Propietaria de una tierra, 3%. Productora de la tierra para la generación de alimentos de otros, 70%. ¿Se dan cuenta? Bueno, esto que ya les adelantaba yo, que tenía que ver con el tema de la seguridad social, ¿no? Como resultado precisamente de esta diferente forma en que las mujeres y los hombres tienen su participación económica, en la población adulta mayor de 60 años, que digamos ya estaría en edad de jubilación o prejubilación, la tasa de jubilación general fue del 8.7%, ¿no? Para las mujeres, o sea, menos del 10%. En el caso de los hombres, cerca del 25.1%. Por supuesto, hay que reconocer que por lo menos en nuestro país y en nuestro contexto, hablando temas económicos, tampoco hay una gran condición favorable para el trabajo de los hombres. También hay mucho trabajo que es subpagado, todo este tema que ustedes seguramente han escuchado, que tenía que ver con la discusión de la outsourcing. Es decir, las condiciones para el trabajo de hombres y mujeres todavía en nuestro país no es la mejor. Hay muchísimas personas que trabajan también desde la informalidad, hombres y mujeres, o con trabajos que no les van a dar para esto.
Entonces, bueno, tener ya una jubilación, una pensión, es ganancia. Pero aún así, en esta condición de marginalidad de hombres y mujeres, pues la que tienen las mujeres es todavía más extrema que la de los hombres. En el caso de hombres y mujeres de 65 años y más, de acuerdo a estos datos del 2018, el 38% de las mujeres eran derechohabientes por un derecho derivado. Quiere decir que son beneficiarias porque están casadas con alguien que tiene estos servicios de salud y entonces son beneficiarios. Y solamente 10.8% de ellas recibía una pensión, ya fuera de carácter laboral o no laboral. En contrapartida, 12.5% de los hombres de 65 años y más eran derechohabientes como beneficiarios y el 30% como recibían una pensión. ¿Qué significa? En el caso de las mujeres, hay más mujeres que son o que dependen de esta derechohabiencia que es otorgada a la pareja. ¿Sí? En el caso de los hombres, solo el 12% es otorgada por su pareja. Y esto también nos habla de que esta visión en donde es mucho más común que los hombres den de alta a sus mujeres o a sus concubinas, que las mujeres hagan esto con sus hombres y con sus concubinos. Hasta hace relativamente poco tiempo, creo que son alrededor de unos 10 años, una cosa así, las mujeres no podían dar de alta a su concubino para servicios de salud en el ISSSTE o en el IMSS. En el caso de los hombres sí estaba reconocida esta figura y entonces ni siquiera pueden, ahora sí que compartir el beneficio de su trabajo por este tema cultural. Como decíamos, esta parte, roles, estereotipos y construcción de género no se queda en la familia, no se queda en lo privado, sino que se lleva al espacio público y ahí se va a traducir en normas, en leyes, en procedimientos que evidentemente son ciegos al género, que no reconocen estas condiciones y por tanto van a agrandar las brechas ya existentes. Un ejemplo que les puedo dar es la Ley Federal del Trabajo. Ha habido muchísimas reformas y ciertamente se han ganado algunas cosas importantes. Sin embargo, si ustedes lo pueden revisar, prácticamente en el lenguaje de toda la ley se habla siempre del patrón, del trabajador, del jefe de familia, y la mujer no está reconocida ni como patrona, ni como trabajadora, ni como jefa de familia. Entonces, todo está pensado en las necesidades o en cubrir las demandas o proteger los derechos fundamentalmente de los hombres. Aunque sabemos que hay mujeres que están trabajando y que en teoría están, digamos, siendo cubiertas por esta ley. ¿Dónde sí mencionan a las mujeres en la Ley Federal del Trabajo? Pues en un apartado específico que tiene que ver con el tema de la maternidad, el papel de la mujer como madre, y entonces sí se habla de trabajos que no representen situaciones de riesgo para el producto o en este caso para la madre. Y bueno, de las reformas que se han dado, pues ya está, por ejemplo, el tema de la sanción sobre situaciones de hostigamiento, acoso sexual, que ya están visibilizadas ahí después de muchos cambios, de mucho proceso, bueno, ahí está. Pero en general está visto y pensado desde lo masculino. Evidentemente, bueno, y aquí hay otros elementos que son también interesantes. ¿Se acuerdan que muy al principio decía que esta construcción de género es una construcción binaria y es heteronormativa? Quiere decir que no se acepta o no se reconoce la existencia de otras formas de familias que no sean estas tradicionales formadas por mamá, papá, hijos e hijas, que sería como esta familia nuclear, o esta familia extendida, pero siempre de mujeres y hombres, parejas de mujeres y hombres. Para el caso de la Ciudad de México y algunos otros estados que ya son un poquito más avanzados, pues ya están estos temas de sociedades de convivencia. Y ya se ha peleado mucho que esta derechohabiencia y esta pensión a lo mejor pueda ser extensiva a la pareja, independientemente si es mujer-mujer, hombre-hombre,
si son familias lesboparentales o homoparentales, que de alguna manera se reconozca esta condición. Entonces, no solo es un tema de discriminación y de desigualdad para las mujeres y hombres en este acceso a ciertas condiciones de seguridad social, sino que es también discriminatoria a personas que tienen otra identidad sexogenérica y que por tanto tampoco pueden acceder como al ejercicio de estos derechos o la extensión de estos beneficios. Otro dato que nos dan es que el 37% de las mujeres no cuenta con servicios de salud como una prestación laboral. Y esto es claro si partimos pues de que se incorporan a trabajos informales en donde no van a estar contando, pues por supuesto, con un tema de seguridad social. En la segregación ocupacional, un poco también que ya les comentaba, que hay ocupaciones en donde las mujeres son están prácticamente excluidas, como sería en los trabajadores del transporte, solo hay un 1%, en trabajos agropecuarios en un 10%, está el ejército, la seguridad pública, el ejército, la marina, en donde prácticamente no van a estar o están subrepresentadas. En el caso de los hombres, en donde menos participan, serían estos trabajadores de la educación, que solo hay un 38%, o en trabajadores vinculados al sector de servicios, que es el 42%. Es decir, hay muchas actividades en donde los hombres no pueden incorporarse a trabajar porque tampoco hay una demanda, ¿no? Y en el caso de la discriminación salarial, yo ya les comentaba que llegaba hasta un 30% a nivel mundial. En el caso de México, de acuerdo con los datos que nos está dando la OCDE en el 2019, la brecha salarial era del 18.8% y que, bueno, está por encima de este promedio que sería del 13%. Y bueno, estos serían datos al 2019, pero aquí también habría que señalar que hay diferencias por sectores. Hay, por ejemplo, en los sectores institucionales, en el sector gobierno, en el sector público, ya el tema de la brecha salarial es mucho menos frecuente porque está todo este tema de los tabuladores. Y entonces es difícil, ¿no? Que en el mismo puesto, en el nivel de puesto, se pague diferente. Y es una fuente de empleo formal muy importante. Sin embargo, hay otras formas más sutiles. Por ejemplo, de una misma plaza, les voy a decir jefatura de departamento, hay la A, B y C. La A es la que se le paga, la que tiene un tabulador menor, la C un tabulador más alto, y si hacemos un análisis desagregado por sexo, nos damos cuenta que hay mayor cantidad de mujeres ocupando este puesto de jefatura de departamento nivel A que de hombres, y en la jefatura de departamento nivel C, pues hay más hombres que mujeres. Entonces, aunque la tasa en el nivel sea el mismo, sí la oportunidad de ascender o de estar en otro nivel del mismo tabulador, pues nos sigue hablando que hay una segregación. Aquí también en la segregación ocupacional podemos señalar que, bueno, una cosa es la segregación, digamos, general que tiene que ver con el sector en el que se incorporan mujeres y hombres, pero hay otras formas de segregación que tienen que ver con los niveles de puesto, que es un poco lo que les comentaba en relación con la discriminación salarial. Entre más alto es el nivel de puesto, menos posibilidad de que haya mujeres ahí, ocupando puestos de dirección, de gerencia, de coordinación. Hay menos mujeres y hay más hombres. Entre menores el nivel de puesto, pues va a haber más mujeres. Y esto por ahí se conoce como un tema de techo también de cristal. Por un lado es que la estructura de las instituciones, de las empresas, no favorece o no da esta misma oportunidad de desarrollo profesional a mujeres y a hombres, porque sigue pensando que quien debe tener mayores oportunidades es el proveedor, que es el hombre, el jefe de familia. Y por otro lado, porque las mujeres, al tener esta doble preocupación de la atención de la familia,
pues también se, digamos, autolimitan. ¿Por qué? Porque estar en un puesto de toma de decisión tiene una mayor exigencia en términos de tiempo. A veces, y por poner solo un ejemplo, implica viajes, implica horarios más extendidos, implica a lo mejor gestionar o realizar otras actividades de relaciones fuera del horario de trabajo, y esto se va a contraponer o va a chocar con este rol también reproductivo, y entonces va a hacer que las mujeres declinen su oportunidad o que eviten competir por esta oportunidad y tener un mejor nivel de puesto. Es decir, están atoradas, y por ahí el término también de piso fangoso, están atoradas con el peso que tiene la responsabilidad del trabajo familiar, del trabajo de cuidados, que no se comparte de manera igualitaria con los hombres. Entonces, en la medida en que los hombres no vayan asumiendo una mayor participación en lo familiar y que las leyes, las políticas públicas no garanticen o no favorezcan que los hombres puedan hacer esto en sus trabajos, va a ser más difícil que las mujeres puedan alcanzar esta condición de igualdad. ¿Y por qué lo digo? Pues porque todavía en este tema cultural, ideológico, cuando un hombre dice, voy a pedir permiso porque hay junta escolar y tengo que asistir, pues todavía les dicen cuestiones como, ¿que eres padre soltero? ¿O que no hay nadie más en tu casa que se haga cargo? Y entonces, aunque aparentemente podría hacerlo, la repercusión podría ser un impacto en la valoración de su desempeño profesional, ¿no? O el que se le asuma, como decía yo hace rato, de manera, para ejemplificarlo, con estas expresiones que son, por supuesto, discriminatorias o peyorativas de este es un mantenido o es un mandilo, ¿no? O el tema de la licencia de paternidad. Hoy ya es prácticamente una ley, de acuerdo al Seguro Social, a la Ley Federal de Trabajo y al ISSSTE, la licencia de paternidad, pero el tope que se tiene por ley es de 5 días. 5 días. Entonces, ¿cómo suponemos realmente que los hombres con 5 días pueden involucrarse más en el cuidado de su hijo o hija recién nacida, en las actividades que tengan que ver con el apoyo un poco en esta situación, de fortalecer estos vínculos y también de relaciones significativas? ¿Cómo si le estamos diciendo tu participación con 5 días tienes, ¿no? Y eso es nada más para que ahora sí que estés en la casa mientras la mujer acaba de reponerse del parto, o ni siquiera si fue una cesárea, porque reponerse de una cesárea por lo menos son 2 meses, 3 meses, ¿no? Eso es así como que nada. Hay instituciones, claro está, que ya tienen otras iniciativas que han logrado plantearlo de otra manera, y bueno, algunas tienen hasta 30 días, pero imagínense, en otros países del mundo, en estos países desarrollados que les comentaba yo, la licencia de paternidad, de maternidad llega a los 6 meses y es igualitaria para los hombres. Esto quiere decir que uno u otra puede hacer uso de esta licencia. Digamos, la mujer tiene a su bebé, puede tener los 6 meses, ¿no? Pero si tiene otro hijo o hija al año, pues entonces quien va a ocupar esta licencia va a ser la pareja, y entonces se puede quedar los siguientes 6 meses de esta primera etapa de la vida de los seres humanos protegidas, ¿no? Y mucho más vinculadas, ¿no? Imaginen ustedes que aquí ya tenemos, insisto, 5 días. ¿Cómo podemos buscar que los hombres se involucren más en lo doméstico, en lo afectivo, en lo privado, si desde la parte normativa y legal no se está generando esta condición, ¿no? Hay otros elementos, pero bueno, ya estamos un poco con los tiempos, entonces seguiré. Bueno, en seguridad social, que ya también les comentaba, 41.9% de las mujeres labora sin tener un contrato escrito,
¿no? Y más de la tercera parte, o sea, ese 33% no cuenta con prestaciones de ningún tipo. De cada 2 trabajadoras subordinadas, ¿sí? 55% goza de vacaciones pagadas, 62% recibe aguinaldo y 16% recibe utilidades, reparto de utilidades, ¿sí? O sea, personas que son subordinadas, que están en un empleo formal, ya sea en una institución o en una empresa, del total de ellas, el 55% sí tiene derecho a vacaciones. 62 recibe aguinaldo, que sería en esta misma tema de trabajos formales, y dentro de estas en las empresas solo el 16, casi 17% recibe utilidades. 52% de las y los jóvenes, fíjense, sobrevive con un salario por debajo de la línea de bienestar, es decir, que apenas tiene para cubrir la canasta básica de alimentos, bienes y servicios. Y aquí me regreso a lo que les comentaba de esta gran, del total de población que realmente puede, que es económicamente activa, pero que se encuentra ocupada. De esta población ocupada de jóvenes, solo el 52% tiene acceso al trabajo y percibe ingresos menores. Entonces, imagínense cómo generar un tema de bienestar. Ahora simplemente comentaba yo hace no mucho con un grupo de personas jóvenes que me contaban la dificultad que hay ahora para independizarse. Entonces dicen, es que ahorita como joven tener acceso a un trabajo es bien difícil, te pagan bien poquito, pero además el cubrir los gastos es súper difícil. ¿Cuánto sale una renta, digamos, más o menos en un lugar decoroso, en una zona accesible, ¿no? Es muy alto. Entonces, lo que perciben contra lo que cuesta la vida es demasiado distante. Y entonces, ¿qué significa? Bueno, pues que ahora las y los jóvenes están alargando este tiempo de vida en familia, ¿no? Con familias de origen, que les dificulta más el formar nuevas familias, el independizarse, porque simplemente no les alcanza. Y de aquí a que logran tener o ir escalando un poco para alcanzar mejores puestos, si tienen la suerte, en trabajos formales, bueno, pues por lo menos les va a llevar a tener, ¿qué? 30 años, 35 años, a tener más o menos una situación económica, digamos, estable, no muy abundante, pero ya más estable. Y entonces, bueno, pues a esa edad es que iniciarán a lo mejor como este tema de independencia económica. Y bueno, también ciertamente en todo este complejo panorama, pues también las mujeres y los hombres han optado por alargar la edad de nacimiento del primer hijo o hija. Hablando del trabajo doméstico no remunerado, y ya prácticamente estamos por concluir la presentación. En México, les decíamos, las mujeres contribuyen cerca del 60% del total de las horas y que se dedican al trabajo remunerado y no remunerado, que se conoce como TTT, es tiempo total de trabajo, en tanto que los hombres lo hacen en poquito más del 40%. Entonces, cuando juntamos todo el tiempo que las mujeres dedican o contribuyen a estas dos actividades, lo doméstico, extradoméstico, remunerado, no remunerado, pues es cerca del 60% y los hombres el 40%. En cuanto a las actividades domésticas específicamente, las mujeres dedican un promedio de 29, casi 30 horas a la semana y los hombres un promedio de 10 horas. Y las mayores diferencias se observan en la preparación y servicio de alimentos, la limpieza, la ropa y el calzado. Estas actividades son fundamentalmente pensadas como femeninas. ¿En qué participan los hombres? Pues en actividades de reparaciones menores en casa o ciertas actividades que también dentro del estereotipo pues van más vinculadas a lo masculino, ¿no? El tipo de cuidado al que más le dedican las mujeres en el hogar es el que se proporciona a integrantes de la familia de 14 años, más o menos, o hasta de 14 años, que son casi 24 horas. O sea, de 0 a 14 años.
y le sigue el tiempo que se dedica a cuidar de personas enfermas o con alguna discapacidad que requieren atención especial, que son más o menos 24 horas a la semana. Entonces, entre la talacha de preparar las cosas del día a día de la casa y cuidar a las personas, pues se les va gran parte del día. Y aparte hay que sumar el trabajo remunerado. Y aquí quisiera hacer mención rápidamente de que hoy uno de los temas que está en discusión es la implementación de políticas públicas que tienen que ver con el cuidado. ¿Cómo se favorece, por un lado, la conciliación y la corresponsabilidad de la vida laboral y familiar? Desde los espacios laborales, en las instituciones, en las empresas, y cómo también desde la parte familiar se favorecen alternativas que ayuden a liberar un poco el tiempo de cuidado que las mujeres destinan a estas personas que integran su familia, personas menores de edad y personas con alguna discapacidad o que están enfermas o que son ya adultas mayores. Entonces, bueno, esa es otra gran asignatura pendiente. Por lo menos ya se está trabajando como un tema que les decía del reconocimiento de la aportación de las mujeres a la economía nacional, en el trabajo doméstico y bueno, este tema de cuidados. Hay mucho que trabajar ciertamente. Y bueno, aquí es un poco lo que ya les comentaba, ¿no? Para no volvérselos a repetir, de este tiempo total dedicado en la semana, en población que es de 12 años y más por tipo de trabajo, ¿no? 48% está vinculado al mercado de trabajo, el 49%, casi la mitad, o sea, mitad al remunerado, al no remunerado dentro del hogar, y a la producción de uso exclusivo de bienes o de ciertos servicios dentro del hogar, que es un 3%. Bueno, rápidamente el tema de violencia. 32% de las mujeres han padecido alguna forma de violencia sexual por parte de agresores que tienen que ver con actos de intimidación, con acoso, abuso sexual. Ciertamente, y me voy a retomar un comentario que en varias ocasiones nos hacen, en el sentido que los hombres también viven violencia. Sí es cierto. También pueden ser víctimas de diferentes formas de violencia sexual. También cuando se relacionan temas de orientaciones sexuales distintas o identidades sexogenéricas distintas, sí pueden ser víctimas de ello, y no solo de violencia sexual, sino de otras formas de violencia. Sin embargo, el foco está puesto en el tema de las mujeres porque la relación es abrumadoramente distinta. De 10 mujeres, 7 han vivido algún incidente de violencia en el último año. 7 de 10. En el caso de los varones, 3 de 10. Por supuesto que ninguna condición esto es, resta importancia o valor a lo que los hombres puedan vivir, hablando de violencias, de las diferentes formas de violencia. Sin embargo, históricamente y numéricamente, el problema es mayor, no más importante, pero sí mayor. Simplemente hablemos del tema de feminicidios, ¿no? Que es la expresión de violencia más extrema hacia una mujer por el hecho de ser mujer. El otro que estaría un poco en estas condiciones tendría que ver con los asesinatos o crímenes de odio que están dirigidos, por ejemplo, a personas, decía yo, de la comunidad LGTB, ¿no? Estos crímenes de odio que tienen que ver con el tema de la identidad sexogenérica. Entonces, esto es lo que hace con mucho que, y bueno, también que estas condiciones de desigualdad histórica, de discriminación, de las que les he estado platicando a partir de roles y estereotipos, pues han significado o han contribuido a generar un rezago también significativo con muchas brechas de género, que era lo que yo les compartía hace un momento, y precisamente por eso, en el contexto de la violencia, es que existen hoy tantas políticas, tantas leyes específicas como la Ley General
para la igualdad entre mujeres y hombres, o la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para revertir esta condición de discriminación, de subordinación, de violencia y de inequidad. El tipo de violencia, el tipo de violencia más frecuente en el trabajo de este porcentaje de mujeres que están en los espacios, de trabajo formal, pues tiene que ver con la discriminación, con agresiones de tipo sexual y con las de tipo emocional, humillaciones, degradaciones o intimidación. ¿Qué tenemos hoy en las instituciones? Ya hay protocolos específicos tanto para el tema de hostigamiento y acoso sexual como de acoso laboral y discriminación. También las empresas privadas, las organizaciones han adoptado estos mecanismos, obviamente como ajustados a sus características, pero bueno, por lo menos ya son temas que están en la discusión, que ya se están atendiendo, que el tema del hostigamiento sexual, por ejemplo, ya está en el Código Penal como un delito, y este tipo de situaciones, pues como que de alguna manera están orientados a la prevención, a la atención, a la sanción y en última instancia a erradicar estas conductas. También a nivel de las instituciones de educación media y superior, también hay ya, se están trabajando protocolos homologados para la atención a este tipo de situaciones. Bueno, otra situación de violencia, dice que el 10.3 de mujeres comentó que en los últimos 12 meses tuvieron menos oportunidades de acceder que los hombres en su trabajo, y 9.2% con un salario menor. Y estas dos situaciones se relacionan con lo que les comentaba yo de la segregación ocupacional y la discriminación salarial. En el trabajo, las personas que son principales agresoras de las mujeres, pues son compañeros de trabajo, patrones, y también en la parte en privada también estarían clientes, ¿no? La prevalencia nacional de violencia en el ámbito laboral es del 26.6%, con diferentes formas de violencia laboral. Y bueno, las entidades que tienen las cifras más altas serían Chihuahua, Coahuila, Querétaro, Baja California y Quintana Roo. Y aquí me regreso a aquello que les decía de estas diferencias que tienen que ver con la construcción de género en términos espaciales. De un estado a otro hay muchos elementos culturales que pueden favorecer o no que estos roles, estos estereotipos sean todavía más rígidos. Y bueno, el tema de la violencia simbólica, que no quisiera yo dejar de señalarlo, que tiene que ver precisamente con el uso del lenguaje sexista, con el sexismo lingüístico, que va a invisibilizar, descalificar o sexualizar a las mujeres tanto en el espacio público como en el privado, a través también de los diferentes medios de comunicación. Por supuesto que cada uno de estos elementos, cada uno de estos temas nos daría, pues, para tener talleres, conferencias o capacitaciones específicas, y esto es solo un recorrido, pues, muy general, muy rápido, para que ustedes tengan también un panorama global de esta situación. Y bueno, lo último que yo quería comentarles es precisamente cómo está el tema de la participación de las mujeres en estos espacios de protección del Servicio de Protección Federal. Esto obviamente lo saqué de notas periodísticas, y bueno, uno de ellos nos habla del 2020, en donde se hace alusión a que se graduaron 428 cadetes, y de estos 428, 184 son mujeres y 244 son hombres. Entonces, aquí prácticamente vemos una relación de 2 por 1, ¿no? Y con esto, dice, se alcanza una relación, se alcanzan cerca de 3.681 policías formados durante el 2020. Y en esta última parte de dato ya no nos la dan, o ya no la ubicamos desagregada por sexo, para ver en total de estos 3,000 cuántas son mujeres y cuántos son hombres, ¿no? Entonces, una relación de 2 a 1. En el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana nos habla que hace 10 años, porque bueno, ha habido cambios importantes que también se rescatan, se valoran, pero bueno, dice, hace 10 años decían 206,313 integrantes, y de estos 206,195 eran hombres
y cerca de 10,000 eran mujeres. Aquí la relación, híjole, es como casi de 1 a 10, ¿no? Más o menos. Y bueno, en el 2021 ha habido un incremento del 2,111%. Es decir, si nos pusiéramos a sacar numeritos, pues sí podemos ver que ha habido una mayor incorporación ya de las mujeres en estas áreas del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, pero todavía, pues la distancia es mucha. Para llegar a una condición, digamos, de igualdad en estos espacios. Y también habría que hacer en el análisis de en qué puestos se incorporan en términos de la actividad y también el nivel de puesto, ¿no? Y aquí un poco el dato lo vamos a ver más adelante. Bueno, las mujeres policías representan alrededor del 20% del estado de fuerza del país, y a pesar de que estas funciones se han ampliado, siguen realizando funciones predominantemente administrativas, secretariales, y que están todavía muy lejos de lo que sería una carrera policial propiamente entendida. Y también es nota periodística. Y regresando al tema del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, en Sedena, de estos elementos que ya decíamos actualmente en 2021, de 224,000 elementos, 16,000 son mujeres raso, 3,000 son soldado cabo y otras 3,000 son sargentos primeros y sargentos segundos. Actualmente solo hay 4 mujeres que tienen un grado de generala. Una sería la directora del Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y la Neonatología. Otra es directora del Hospital Militar Regional. Otra es subdirectora técnica de la Dirección General de Sanidad de la Ciudad de México. Y otra es subdirectora de la Unidad de Especialidades Médicas de la Ciudad de México. Aquí, si se dan cuenta, las 4 generalas que existen están en ese nivel en el Ejército, pero el área o la función en la que están vuelve a tener este reflejo, este espejo, esta mirada de lo relacionado con el estereotipo de género. Todas ellas están vinculadas al tema de la salud y de cuidados. Entonces es muy difícil lograr romper pues con todos estos acondicionamientos, y no por decir ahora que sean puras mujeres o quitarle el espacio a los hombres, sino encontrar la manera de que hombres y mujeres puedan alcanzar su mayor potencial, su mejor desarrollo para beneficio propio de sus familias y de nuestro país en condiciones de igualdad sustantiva. Y bueno, aquí un dato histórico en el presente, en el actual gabinete de la administración pública, por primera vez, hay una secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana que es mujer. Y esto es un gran avance. De hecho, en el actual gabinete hay un tema de paridad muy interesante, ocupando diferentes carteras e importantes, como la cartera que tiene que ver, por ejemplo, con trabajo, que es ocupada por mujeres y que, bueno, casi siempre o la mayor parte de la historia fue ocupada por varones. Finalmente, y con esto concluyo con esta reflexión, romper los estereotipos y roles de género lo que hace es abrir nuevas oportunidades de acceso al ejercicio de los derechos humanos, de los recursos, de los beneficios y de la participación en la toma de decisiones. Contribuye a eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres, pero también contra los hombres y contra todas las personas en esta maravillosa diversidad que representamos unas y otros. La diversidad nos enriquece, la diversidad aporta, la diversidad permite escuchar y respetar todas las voces. Y bueno, pues hasta aquí terminaría. Voy a dejar de compartir la presentación y estaría concluyendo con esto.
si tuvieran algún comentario, si hay oportunidad de alguna pregunta, ustedes me dicen y bueno, pues quedo atenta. Gracias. Buenos días, maestra Atene. Soy el licenciado Wilfrido Hernández Castro, director de lo consultivo Transparencia y Derechos Humanos, aquí en la Dirección General de Asuntos Jurídicos. A nombre de todas y todos los que integramos el Servicio de Protección Federal, agradecemos el habernos favorecido con su excelente participación, así como con su tiempo y apertura para compartir sus conocimientos y experiencia en la materia, los cuales estamos seguros sumarán en la formación y enriquecimiento tanto profesional como en el ámbito personal de nuestros y nuestras integrantes, pues con su intervención nos ha invitado a la reflexión de un tema sumamente importante y el cual debemos prestar cada vez mayor atención en la dinámica de avance de nuestra sociedad. Y esperamos contar con su participación en futuros eventos. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, pues efectivamente espero que por lo menos sirva para sembrar la duda, ¿no? Para que esto que teníamos como certezas, digamos, podamos ponerla ahí entre paréntesis, en suspenso, y nos demos la oportunidad de cuestionar, ¿no? Cuestionar todo esto en lo que hemos sido socializadas las personas y ver de qué manera o qué beneficios nos aporta el ser diferentes. Muchísimas gracias. Quedo a sus órdenes. Fue un placer. Finalmente, y si no queda ningún tema pendiente por tratar, agradecemos también a todas las personas integrantes de este desconcentrado y los invitamos a aplicar los conocimientos aquí adquiridos, así como a seguir capacitándose y asistiendo a los eventos que próximamente la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de las y los policías del Servicio de Protección Federal llevarán a cabo. Damos por concluido el presente evento siendo las 12 horas del día 6 de agosto del 2021. Muchas gracias a todos. Gracias. Gobierno de México.